Permítame compartirle una breve ilustración que se titula Un buen deseo. Y dice así: se acercaba mi cumpleaños y quería ese año pedir un deseo especial al apagar las velas de mi pastel. Caminando por el parque me senté al lado de un mendigo que estaba sentado en uno de los bancos, el más retirado, viendo dos palomas revolotear cerca del estanque. Me pareció curioso ver a aquel hombre de aspecto abandonado mirar las avecillas con una sonrisa en la cara que parecía eterna. Me acerqué a él con la intención de preguntar por qué estaba tan feliz. Quise también sentirme afortunado al conversar con él para sentirme más orgulloso de mis bienes, porque yo era un hombre al que no le faltaba nada. Tenía un trabajo que me producía mucho dinero. Claro, ¿cómo no iba a producírmelo trabajando tanto? Tenía mis hijos que gracias a mi esfuerzo no carecían de nada y tenían los juguetes que quisiesen tener. En fin, gracias a mis interminables horas de trabajo, no le faltaba nada también a mi esposa y a mi familia completa. Me acerqué entonces al hombre y le pregunté: caballero, ¿qué pediría usted como deseo en su cumpleaños? Pensaba que el hombre me contestaría: dinero. Y acto seguido, yo le daría unos billetes para así hacer la obra de caridad del año. No sabe usted mi asombro cuando el hombre me contestó lo siguiente, con la misma sonrisa en su rostro, no se le había borrado y que nunca se le borró: amigo, si pidiese algo más de lo que tengo, sería egoísta. Yo ya he tenido de todo lo que necesita un hombre en la vida y más. Yo vivía con mis padres y mi hermano antes de perderlos una tarde de junio, hace mucho. Conocí el amor de mi padre y de mi madre, que se desvivían por darme todo el amor que les era posible dentro de nuestras limitaciones económicas. Cuando los perdí, sufrí muchísimo, pero entendí que hay otras personas que nunca conocieron ese amor, que yo sí, y me sentí mejor. Siendo joven conocí una preciosa dama de la cual me enamoré perdidamente. Un día la besé y estalló en mí el amor hacia aquella joven tan bella, que cuando luego se marchó, mi corazón sufrió mucho. Al recordar ese momento en que hay personas que nunca han conocido el amor, me sentí mucho mejor. Hubo un día en que ayudé a un niño que andaba corriendo y cayó al piso y comenzó a llorar. Yo fui y lo levanté, y al levantarse sequé sus lágrimas con mis manos y jugué con él por unos instantes. Y aunque no era mi hijo, me sentí padre y me sentí feliz porque pensé que muchos no han conocido ese sentimiento. Cuando siento frío y hambre del invierno, recuerdo la comida de mi madre y el calor de nuestra pequeña casita y me siento mucho mejor, porque hay otros que nunca lo han sentido y tal vez nunca lo sientan. Cuando consigo 2 piezas de pan, comparto una con otro mendigo y siento el placer de compartir con quien lo necesita. Recuerdo que hay algunos que jamás sentirán esto. Mi querido amigo, ¿qué más puedo pedirle a Dios cuando lo he tenido todo y lo que es más importante, estoy consciente de ello? Puedo ver la vida en su más simple expresión, como esas 2 palomitas jugando. ¿Qué necesitan ellas? Lo mismo que yo, nada. Estamos agradecidos con Dios y sé que usted algún día lo estará también. Miré hacia el suelo, un segundo como perdido en la grandeza de sus palabras de aquel hombre que me había abierto los ojos en su sencillez. Cuando miré a mi lado ya no estaba, solo las palomas y un arrepentimiento enorme en mi corazón por la forma en que había vivido sin haber conocido la vida. Jamás pensé que aquel hombre me daría el regalo más precioso que puede dar un ser humano, la humildad. Pensamiento anónimo.
Bueno, esta ilustración nos hace meditar precisamente en la humildad, que es el tema del día de hoy. El título de esta enseñanza es Siempre humillados. En esta pequeña ilustración observamos el sentido que tiene poder apreciar las cosas realmente como son. Sean cosas materiales, sea familia, sean sentimientos, pensamientos, las cosas espirituales, necesita darse un valor específico tal y como es. No podemos darle ni más ni menos valor a las cosas. Y bueno, eso es lo que nos enseña la porción del día de hoy. Le hemos dado lectura, vamos a avanzar con el primer punto y revisemos los versículos, meditemos en ellos para poder apreciar la enseñanza que el Señor Jesús está dando a sus discípulos. Hemos leído que esta enseñanza la hizo pública, a diferencia de muchas otras que eran regularmente privadas. El Señor Jesús hizo esta enseñanza pública y les habló precisamente de la actitud que ellos deben de tomar frente a los mandamientos divinos. Hace un énfasis en el ejemplo de los hombres que están al frente, los líderes religiosos, y les hace una advertencia al Señor. Finalmente les da enseñanza muy clara de cómo los verdaderos hijos de Dios deben de caminar y de comportarse. Y finaliza encerrando toda la enseñanza en estas palabras: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vayamos a los versículos, hermanos. Punto número 1, obedezcan sus palabras, pero no imiten sus acciones. Versículo 1 del capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Bueno, estas palabras específicamente, hermanos, como lo menciona el texto, ahí lo podemos observar. Dice que Jesús le habló a la gente y a sus discípulos. Allí estaban sus discípulos. Había mucha gente. Hemos observado en versículos anteriores, capítulos anteriores, que al ver las señales, la gente seguía a Jesús. Al ver las sanidades, los milagros, la gente seguía a Jesús. Había mucha gente. Y sus discípulos, bueno, eran inseparables. Sus discípulos siempre estuvieron allí, solo en ocasiones que Él no les pedía que estuvieran, pero allí estaban los discípulos siempre. Bueno, esta enseñanza va dirigida al público en general y desde luego con el propósito de persuadirlos, de enseñarles y de que pusieran por obra esta enseñanza. ¿Qué fue lo que les dice Jesús? Versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús hace un énfasis en el lugar. Observe lo que dice el texto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús está haciendo un énfasis especial en la cátedra, que es una silla, un asiento, un lugar de autoridad. Dice, en ese lugar se sientan actualmente los escribas y los fariseos. Ellos han recibido esa autoridad, un lugar de enseñanza, un lugar de ordenanza sagrada, hermanos. Un lugar donde Dios hablaba y Moisés comunicaba. Era directamente orden del cielo. Directamente palabras de Dios. Ahora, quiero recordarle un poco acerca de esta autoridad. Escuchen lo que dice Éxodo 19:9 respecto a esta autoridad dada a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Quiero repetir esta porción. Y también para que te crean para siempre.
y Moisés, refirió las palabras del pueblo a Jehová. Recordemos que esta porción bíblica, hermanos, es instantes, minutos antes de que Moisés le diera al pueblo los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted el decálogo? Bueno, esto lo está diciendo previo. Ahora, ¿qué es lo que está expresando el texto? Que todas las señales, la nube, ¿recuerda usted cómo estaba el monte? Temblando, había fuego, había relámpagos. Era una presencia, lo describe el texto así, terrible. El pueblo tuvo miedo, Moisés estaba temblando, dice el escritor a los hebreos. En un escenario difícil. Bueno, lo que el Señor le dice en este texto, todo esto es porque quiero hablar contigo, pero también es para que el pueblo te crea a ti. Y bueno, esto el mismo pueblo lo confirma. ¿Recuerda cuál fue la respuesta del pueblo? No, Moisés, esa presencia es terrible. Mejor tú habla con Dios y nosotros hablamos contigo. Mejor, porque nos vaya a caer un rayo, vas a caer partidos en dos ahí. El Señor hizo señales, milagros, por medio de la vida de Moisés, para autentificar su ministerio, para ratificarlo. Este es mi siervo. Y no se metan con él, por favor. A tal es así que comenzaron a murmurar y le cayó lepra. Bueno, lo que el Señor estaba mostrando es que efectivamente Moisés tenía autoridad de parte de Dios. Ahora, hermanos, pónganme mucha atención. Lo que Jesús está diciendo es que esta misma autoridad es la que ahora tienen los escribas y fariseos. La misma autoridad que tenía Moisés cuando abrió el mar, cuando lo sacó de Egipto, cuando vinieron las plagas, cuando golpeó la roca y salió agua, cuando vino el maná, cuando las serpientes, cuando vinieron las codornices, etcétera, etcétera. Es la misma autoridad que tenían en ese momento los escribas y los fariseos. Una autoridad dada por Dios. Es increíble. Ahora, el texto no dice que los escribas y fariseos harían milagros, pero lo que sí dice es que ellos tienen la autoridad para predicar la ley, para enseñar, para dirigir, para ministrar. Es la misma autoridad. Es evidente, hermanos, que cuando se mencionaba a Moisés en el pueblo de Israel, se venían muchas cosas a la mente del pueblo. No sé usted qué es lo primero que se viene a su mente cuando escucha la palabra Moisés hablando del personaje bíblico. Así, no, tengo un primo que sea, no, bíblico. ¿Qué es lo primero que se viene? Bueno, impresionante lo que hizo el Señor a través de la vida de este hombre, ¿no? El llamado, la zarza, las plagas, 1000 cosas. Bueno, los israelitas tenían bien presente a Moisés. La ley dada por medio de este hombre, que le brillaba el rostro. Bueno, venían muchas cosas, así que ellos entendían perfectamente qué es lo que estaba diciendo el Señor. La misma autoridad con la que predicó Moisés es la misma autoridad que hoy tienen los escribas y los fariseos para predicar la ley. Ahora, entendemos, hermanos, por el testimonio de las Escrituras, que esta misma autoridad en algún momento pasó a los profetas. Frases como, vive Jehová, en cuya presencia estoy. El profeta Elías. Así dice Jehová, Señor de los ejércitos. Isaías. Vino a mí palabra de Jehová. Jeremías, Ezequiel y muchos profetas que también, hermanos, predicaron con esta autoridad. Predicaron con esa autoridad, dada por Dios, porque precisamente Él era el que los llamaba. ¿Recuerda usted el profeta que era? Es que yo no era profeta, pero el Señor me tomó de allá atrás de la majada con las ovejas y aquí estoy predicando.
El Señor tomaba y el Señor daba esa autoridad. Más adelante, hermanos, esto es muy importante porque vemos que después del exilio, cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia y pasan 70 años, cuando ellos regresan a Jerusalén, esta misma autoridad le es delegada a Esdras, el escriba, que es de donde viene el ministerio, el oficio de los escribas y los fariseos, de Esdras. ¿Recuerda usted? Cuando regresan del exilio, llega Nehemías, Zorobabel, Esdras y muchos. Entonces Esdras dice que él en su corazón se dispuso para estudiar la palabra de Dios, para ponerla por obra y para enseñarla. Y entonces él dice que se paran frente al pueblo y comienzan a darle un sentido de tal manera que el pueblo entendiera la ley. ¿Por qué? Porque Esdras, al igual que otros líderes, aún hablaban el hebreo antiguo. Pero la mayoría de los que regresaron del exilio hablaban en arameo, la lengua de los caldeos, de los babilonios. Hermanos, pero esta misma autoridad que tenía Moisés, la misma autoridad que tenían los profetas, es la misma autoridad que tenía en ese momento Esdras, que comenzó a dar la ley. ¿Autoridad para qué, hermanos? Para predicar, para enseñar la ley. Si leemos Esdras, Nehemías cuidadosamente, no vamos a encontrar milagros de parte de ellos. La mano de Dios estuvo con ellos. Él movió el corazón del rey. Él cuidó para que edificaran. Cuando vino la adversidad, Él no permitió que sus enemigos les hicieran daño. Él los fortaleció. Pero no vemos algo así como que se abrió el mar rojo. Bueno, la autoridad es la enseñanza, hermanos. La autoridad es la enseñanza para predicar. Finalmente esta autoridad vemos en el Nuevo Testamento, es la misma autoridad que tiene el Señor Jesús como enviado de Dios, como el Mesías, y posteriormente vemos en los Hechos que esta autoridad la reciben los apóstoles. Y nuevamente, como es un tiempo de transición, vienen las señales, vienen los prodigios por boca de los apóstoles, desde luego el Espíritu Santo, para autentificar el ministerio de los apóstoles. Y esa es la autoridad de la que está hablando el Señor. Y aunque les quedaba poco tiempo, hermanos, a los fariseos y a los escribas, porque ya venía el nuevo pacto, Jesús le dice al pueblo, obedézcanlos. Todo lo que ellos les digan, guárdenlo, atesórenlo, pero también llévenlo a la práctica. No se queden con nada, obedezcan. Ahora, esto indica, hermanos, que efectivamente lo que enseñaban los fariseos y los escribas de parte de Dios, y hablando específicamente de la ley, hablando de lo ceremonial, era lo que el Señor les estaba pidiendo: obedézcanos, hagan lo que les están diciendo. Es necesario recordar en este momento que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, ¿recuerda usted el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los miserables de espíritu. A partir del versículo 21, en el capítulo 5, el Señor comienza a corregir malas enseñanzas. Le quiero compartir algunas. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y esa frase es característica, pero yo os digo. 5:27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y les explica la enseñanza. 5:31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. Y corrige la enseñanza.
5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y les enseña el sentido de los juramentos y lo que realmente está diciendo la Escritura. 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, que me la hace me la paga, y diente por diente. Pero yo os digo, y corrige la enseñanza. 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. En estas porciones, hermanos, lo que Jesús está haciendo es corrigiendo la interpretación equivocada que hicieron los escribas. Porque el texto no dice, oísteis que la ley dice esto, pero yo os digo. Él no vino a refutar o a contradecir la ley. Él vino a corregir la equivocada enseñanza que estaban dando los fariseos, enseñándoles el sentido del cual mostraban estos textos. Pero añade, todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y añade lo siguiente, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen nada. Esa es la indicación. Escuchen su enseñanza, pero no los vean a ellos. Porque ellos dicen, pero no hacen absolutamente nada. No mueven ni un solo dedo. Esos eran los fariseos. Y bueno, antes de pasar al punto número 2, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Hablando de la enseñanza dada por Dios, Moisés, los profetas, los que regresaron de la cautividad, Jesús, los apóstoles y los que han sucedido a los apóstoles. La historia de la iglesia los llama los padres de la iglesia, porque son los que siguieron la enseñanza de los apóstoles. Ellos siguieron predicando. Bueno, hace ya más de 2000 años que el Señor Jesús vino, entregó su vida, resucitó, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra de Dios. Hoy la iglesia, hermanos, hoy la iglesia tenemos la responsabilidad de orar y esperar que el liderazgo en la iglesia continúe esta línea de enseñanza. Le quiero repetir eso. Hermanos, esa es la línea de enseñanza que hoy debe haber en las iglesias. Moisés, profetas, escribas, Jesús, escribas, los apóstoles, los padres de la iglesia, es una línea de enseñanza. Por eso uno de los requisitos que veíamos en la semana del estudio de los obispos, ancianos, pastores, es que sean retenedores de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Tal y como ha sido enseñada. Bueno, los predicadores tenemos esta gran responsabilidad, hermanos, de continuar esta línea de enseñanza fundamentada en las Escrituras. Los que hoy predicamos somos una continuación de la predicación profética y apostólica. El cumplimiento de la ley y los profetas. Es lo que hoy estamos haciendo, predicando esa verdad. Y tenemos esa misma autoridad para enseñar. Le repito esto. Los predicadores hoy tenemos esta misma autoridad para predicar, para enseñar. Y es algo serio, hermanos. No es cualquier cosa. Usted invierte un tiempo los domingos. Y usted viene a esto, a continuar la línea de la predicación tal y como fue enseñada. Así que también es su responsabilidad orar por el que va a predicar. Señor, no quiero escuchar mentiras, ni cuentos, ni chistes. Enséñame a través de tu palabra. A eso venimos.
Ahora la pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Toma usted así la predicación del día domingo como palabra de Dios? Medítelo. ¿Es motivo para que usted siga meditando, leyendo e investigando? O diga, pues no me gustó la predicación. Estuvo buena. ¿Qué se predicó? No sé, pero estuvo buena la predicación. ¿Cómo tomamos la enseñanza del día domingo? ¿Toma usted el mensaje como algo opcional? ¿Porque usted tiene su propio punto de vista? ¿Porque usted tiene otra manera de ver las cosas? Mediten eso. Mediten. Porque es una gran responsabilidad estar aquí. No solo el que predica, también el que escucha. Recordemos el ejemplo de los primeros creyentes, de los bereanos, en el capítulo 17 de los Hechos, donde el apóstol Pablo dice que llega a la sinagoga y dice que estos eran más nobles, eran más entendidos, eran más prudentes. Y cuando Pablo comienza a predicar, ellos no dijeron, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Ellos revisaban en las escrituras si realmente era lo que estaba predicando el apóstol Pablo. ¿Nos damos cuenta de lo que hace un oyente de las escrituras? Tiene que verificar en sus rollos. Bueno, usted ya no tiene hoy los rollos de Isaías, pero tiene su Biblia. Dice, y creyeron muchos, porque verificaban en las escrituras. ¿Por qué tanta insistencia en la predicación de la palabra tal y como fue enseñada? Hermanos, la palabra transforma. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La transforma, la renueva, la restaura. La levanta a su estado original. ¿Recuerda usted cómo fue creada el alma en lugar de Adán? En un lugar perfecto, en santidad. Eso es lo que dice el texto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que levante el alma de caída a su estado original. La transforma. La palabra, hermanos, santifica. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La escritura de los Hebreos, sin santidad, hermanos, nadie va a ver a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ser santificados? La palabra, hermanos. La palabra equipa. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que la iglesia de Dios, estoy parafraseando, sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Por eso aquí en la iglesia no necesitamos un curso de coaching o de motivación personal, porque la Biblia dice que es suficiente para equipar a una iglesia que esté preparada para toda buena obra. La palabra, hermanos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia entre Moisés, profetas y aún los apóstoles a los que predicamos el día de hoy es que ya está terminada la revelación. Los apóstoles aún se les dio autoridad para escribir porciones del Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, tenemos al apóstol Pablo, tenemos Juan, Pedro. Ellos se les dio esa autoridad. Bueno, hoy los predicadores ya no recibimos nuevas revelaciones. Ahora lo que nos implica es investigar, suplicarle al Espíritu Santo que tenga misericordia, que quite toda maldad de nuestros pensamientos y nos permita conocer qué fue lo que quiso decir el autor con estas palabras. Eso es lo que realmente buscamos cuando leemos la Escritura. Cuando nosotros leemos a Salomón, rey David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ay, sí, hoy no me va a faltar nada. El texto no está diciendo eso. ¿Qué quiso decir David con estas palabras? Bueno, y eso me remonta, me lleva y comienzo a entenderlo más. Hermanos, la Biblia
no se trata de lo que yo pienso o de lo que yo opino. Se trata de lo que el escritor quiso comunicar. Y hay una brecha enorme, hermanos. Cultura, tiempo, lenguaje. Algunos escribimos como griego, pero no sabemos griego, ¿no? ¿Qué escribió aquí? Ya hasta en arameo estoy escribiendo. Pero estos lenguajes en los que, hermanos, hay muchísimo que investigar, que aprender. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en esta iglesia local. Cuando les invitamos al tiempo de hermenéutica, ¿qué fue lo que quiso decir Moisés con estas palabras? Bueno, vayamos a los textos originales. Investiguemos, empapémonos, conozcamos. Y bueno, esa es la manera en la que aquí se predica, hermanos. Aquí nos esforzamos y nos seguiremos esforzando en predicar la palabra tal y como fue enseñada. Gloria a Dios. Punto número 2. No busquen recompensas terrenales. En el versículo anterior Jesús les dijo, hagan, atesoren y pongan por obra lo que les dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Y comienza a describir el proceder de los fariseos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es impresionante. Es una comparación, pero literalmente ellos ni siquiera querían mover un dedo. Ahora, entendamos lo siguiente, hermanos. Los fariseos habían complicado las cosas. Eso es una verdad. El Señor les había dado mandamientos, pero también les había enseñado la manera correcta de ponerlos en práctica, el modo correcto. Escuche lo que dice Deuteronomio 30:11 en adelante. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿Y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Nos damos cuenta? Dice el texto que el mandamiento no es difícil, ni está lejos, ni tienes que subir al cielo, no, dice, está en tu boca y en tu corazón. Ahora, si recordamos anteriormente la ley en el capítulo 6, cuando el Señor les dice, no vas a olvidar estas palabras y las vas a repetir ¿a quién? A tus hijos. Y las atarás. Observábamos que los fariseos se ataban las cintas con las citas, con los textos en el brazo izquierdo, porque estaba cerca del corazón. Ese era el simbolismo que ellos le daban. Entonces, dice, ahí está el mandamiento. Pero los escribas, los fariseos, habían complicado las cosas. Ahora, recordemos que los fariseos habían añadido tradiciones, a tal grado que las tradiciones las habían colocado por encima de la ley. Y ellos habían dificultado las cosas. Y bueno, esto hace eco en Mateo 11:29. Cuando Jesús está predicando, escuche lo que dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Increíble, hermanos, increíble. Mientras los fariseos estaban empeñando en poner, haz esto, quítate eso, ponte aquello, hermano, peínese, báñese. No, hermanos. Desde luego que sí, la iglesia da consejería, pero principalmente predicamos el evangelio. Yo daba un ejemplo en alguna ocasión, hermanos. Supongamos que viene un matrimonio y le dice, ese ejemplo lo di hace muchas semanas, y la esposa se queja de que el hombre no es detallista, por ejemplo. Hermano, la solución no es sentar al varón y decirle, hermano, sea amable con su esposa. Mire, yo le voy a sugerir una marca de chocolates bien buena. Llévele flores. Hermano, llévele serenata para que la convenza otra vez. Hermanos, esa no es la solución. ¿Por qué? Porque el corazón sigue estando lleno de perversidad. ¿Cuál es la solución? Hermano, estás lleno de maldad. Pero hay una solución. ¿La quieres? Yo te acompaño. Vamos. Y es totalmente diferente, hermanos. Es totalmente diferente. Así, hermano, haga esto. Hermano, haga aquello. Hermano, véngase. Es poner cargas. Dice Jesús, aprender ¿de quién? Del pastor. Aprendan del apóstol, aprendan del profeta. No, aprendan de mí. Que no se compliquen la vida. Lugares donde se avisa que va a llegar el profeta, y ay, sí vamos. El apóstol, ay, sí, aprendan de mí. Aprendan de mí. Aquí está mi palabra muy clara. Y entendemos que los fariseos habían complicado las cosas. Versículo 11, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Nuevamente es motivo de recapitulación, hermanos. Téngame paciencia. Capítulo 6. Ellos amaban ser vistos. Capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Es la predicación de Jesús a la multitud y principalmente a sus discípulos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Él lo dice muy claro. No hagan su justicia, no vivan íntegramente, no cumplan los mandamientos delante de los hombres. Porque entonces no van a recibir recompensa del Señor, vuestro Padre. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas, los fariseos, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5 del mismo capítulo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y recordemos que la vida piadosa en esto giraba. En la limosna, en la oración y en el ayuno. Y efectivamente lo que está enseñando es que ellos aman el que la gente los vea, el que la gente los aplauda. Hermano, ¿ya vio las buenas obras que estoy haciendo? No, ¿ya ve cuánto ayuno, cuántas veces ayuno? No podemos caer en este error. Hermano, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Ahora, esta palabra amar, como lo describe en el versículo 5, porque ellos aman el orar, es la palabra fileo, filos.
Esta palabra también se entiende como un afecto, una emoción entrañable, algo visceral. ¿Recuerda usted el ejemplo que doy continuamente? Ay, es que tu voz, es que me hace sentir un no sé qué, que no sé cómo. Es fileo, porque es algo visceral. El famoso dicho, es que siento mariposas en el estómago cuando te miro. Eso es visceral. Es que tu voz es visceral, hermanos, y eso no está mal, porque estamos diseñados para sentir. Claro. Así que si usted ya no siente mariposas, bueno, algo hay que hacer. Siente esas mariposas en el estómago. Cuando ve a su amado, a su amada, a su hijo, a sus padres, a sus hermanos, tiene que haber algo entrañable, claro que sí. El problema es que los fariseos habían limitado sus obras para sentirse bien. Un tipo de manipulación emocional. Hago, la gente me ve y me siento emocionado, me siento bien. Bueno, eso era algo lo que decían los fariseos. Impresionante, ¿no? ¿Qué más? Versículo 6. Ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ahora, el texto no está indicando que a ellos les gustaba ser los primeros, porque ya nadie se va a querer sentar aquí al frente. Así, no, ya no quiero ser, no se trata de eso. Si usted es de las personas que le gusta llegar temprano y ocupar los primeros lugares, no sé, los estudiantes, algunos por la visión, por escuchar y por poner atención, a algunos les gusta estar hasta adelante y ser los primeros. Bueno, el texto no está hablando de eso. No se preocupe, no es usted fariseo. Así que venga y ocupe los primeros lugares, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que ellos amaban el que la gente les otorgara el primer lugar. Ve, mire, tengo este lugar especial para usted. Siéntese aquí, porque usted es el rabí de los rabíes de aquí de Israel. Eso es lo que ellos amaban. Eso es lo que ellos dicen en las sinagogas, en las cenas. ¿Recuerda usted cuando a principios de año leímos Santiago? ¿Cómo dice Santiago? Lo reprende porque hacían acepción de personas. Dice, si ustedes ven a alguien que llega con anillo, con vestido de gente rica, ustedes van, hipócritas, y les dan el primer, véngase, usted sí es importante. Y al que ven todo rapastroso, ahí espérame tantito, no tengo lugar para ti, ahí espérame paradito. Hipócritas, dice Santiago. Eso es lo que ellos amaban. Que la gente les reconociera, en primer, aquí hay el protocolo, y aquí está el rabí tal, y los maestros, y ahora sí estamos completos, están toda la bola de maestros, aquí están. Eso es lo que ellos amaban. ¿Qué más les causaba emociones viscerales a los fariseos? Las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Bueno, esto está casado desde luego con la obsesión por los títulos, los reconocimientos, la falsa reputación. Sorprendente, algo que nos enseña el texto, cuando la gente preguntaba acerca de Juan el Bautista. ¿Recuerda usted ese antecedente? Impresionante. Dice que desde niño el profeta fue apartado en lugares desiertos. Y de ahí no se sabe más de Juan, aproximadamente hasta los 30 años. Impresionante, hermanos. Toda una vida consagrada para preparar el camino del Señor. ¿Hizo milagros? No, ninguno. Pero Jesús lo describe como el más grande profeta que ha tocado esta tierra. Wow.
Y cuando se acercaron con él, ¿tú eres el profeta? No. ¿Tú eres el Cristo? No. Entonces, ¿quién es? Yo no quiero títulos, yo soy la voz de un anónimo que clama en el desierto. La voz de uno, no importa yo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Impresionante, hermanos. Y estos personajes estaban enamorados de los títulos. Y es inevitable que nosotros no reflexionemos en esto. ¿Qué tanto estamos tan casados con el reconocimiento entre hermanos? ¿Qué tanto nos gusta que nos aplaudan? Hoy sí tocaste bien bonito, de verdad. Gracias. Te equivocaste otra vez. Échale ganas. Hermanos, ¿cómo actuamos cuando obramos dentro de la iglesia? ¿Tenemos la actitud de venir y de servir aunque nadie venga? Hermanos, servimos y nadie hace caso de lo que hice. Ya no vuelvo a venir. ¿Tomamos esa actitud inmadura? Hola. ¿Estamos casados con la admiración? ¿Con que nos reconozcan? Bueno, a mí sí, yo quiero servir, pero ¿qué me va a tocar? ¿Qué personas van a estar a mi cargo, hermano? ¿Perdón? Decía mi hermano, soy siervo, mi nombre es siervo y mi apellido es inútil. Es correcto. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos, al respecto? Porque el texto nos muestra eso, que debemos cuidarnos. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a la iglesia y servirle de una manera desinteresada. ¿Qué tanto pone usted al servicio de la iglesia los dones que el Espíritu Santo le ha dado? Es que no tengo tiempo, que no puedo, es que entendemos que el Señor está advirtiendo a los oyentes, porque Él concluye con una idea. Vean bien lo que ustedes no tienen que hacer. Por favor, pongan atención. Vean, a los fariseos les está diciendo el Señor, esto es lo que ustedes no tienen que hacer. Punto número 3. Muchos hermanos, un solo Padre y Maestro. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Jesús les dice abiertamente, ustedes no deseen, no anhelen que les llamen mi Maestro. Es la traducción de Rabí, mi Maestro, que tenía un sentido de autoridad, de enseñanza, pero también tenía un sentido de tutoría. Cuando el discípulo se ponía bajo el cuidado de mi maestro, lo que el maestro decía, eso hacía el discípulo. Eso hacía. Repito, era como un tipo de tutoría. Ya no era algo voluntario. El discípulo se sometía al maestro, al rabí. Eso era lo que acostumbraban. Y ya hemos comentado que los niños de primaria memorizaban, en edad de primaria memorizaban el Pentateuco. Así que cuando llegaban a los 11, 12 años, ya se sabían de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aleluya. No, nuestros niños mínimo deben de aprenderse los libros de la Biblia en el orden correcto y pasajes bíblicos. Jesús ya se había identificado así con sus discípulos, como el Cristo. Dice, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Juan 13:13 dice así, vosotros me llamáis Maestro, es la misma palabra, y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Yo soy su maestro. Yo soy su maestro. Añade, y todos vosotros sois hermanos. Todos ustedes son hermanos. Notemos que está incluyendo a los 12 y a todo el pueblo que estaba escuchando. Los que habían de creer, los que habían de sumarse. Este término, hermanos en plural, se usa más de 40 veces en el libro de los Hechos, hablando de la comunión como iglesia. La palabra Delfos tiene que ver con de una misma bolsa, nacidos de una misma bolsa. Esa es la palabra hermanos. Y no está haciendo referencia a lo biológico. Dice, todos ustedes son hermanos. En la comunión, el amor. Y la referencia clara de que hay un solo maestro, que es el Cristo. Bueno, y muchos hermanos bajo su cuidado. Esa es la enseñanza. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, además de no llamar maestro, ahora dice que no llamen Padre. Recordemos que en el capítulo 6, Mateo lo muestra así, pero Lucas dice que uno de sus discípulos se acerca y le dice, Señor, así como Juan enseñó a orar, tú también enséñanos a orar. Y les da la enseñanza del Padre nuestro, como lo conocemos. Y es la primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, es interesante, hermanos, que la enseñanza la da en plural, no en singular. Más adelante también la da en singular. Pero cuando dice Padre nuestro, está haciendo referencia a la comunidad de la fe. Así que no puedo ser hijo de Dios aislado. Tengo que ser hijo de Dios junto con mis hermanos, que tenemos un solo Padre. Desde el Antiguo Testamento, el Señor ya se había descrito como un Padre. Deuteronomio 32:6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Aunque es una frase de reprensión, anticipando la infidelidad del pueblo, Moisés le recuerda a Israel que el Señor ya se había presentado como el Padre de Israel, como un Padre, un protector. En el Sermón del Monte sucede lo mismo. La relación con Dios como un Padre es algo que el Señor Jesús enfatiza mucho. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Completamente había ya un antecedente de Dios como un Padre. Dice, bueno, solamente Él es, solamente ustedes pueden llamar Padre nuestro al Señor. Así que la paternidad espiritual es una. No hay padres espirituales terrenales. Dice, solo pueden llamar Padre al Señor, vuestro Padre que está en los cielos. Hoy tenemos papás terrenales. Mi papá, o le puedo decir Padre también. Pero la enseñanza clara es que el área espiritual, la porción espiritual, viene directamente de Dios Padre. Y usted como hijo, como hija, debe cuidar esa parte. Hermanos, no hay intermediarios entre Dios y usted. Le quiero repetir esto. No hay intermediarios. Hay maestros, hay pastores, hay hermanos. Pero con ellos usted tiene una relación horizontal, vertical. Usted es hijo de Dios, hija de Dios. No hay intermediarios.
Así que antes de preguntarle al pastor, antes de preguntarle a alguien más, vaya con su Padre que está en los cielos. Él le da solución. Bueno, versículo 10. Y tampoco seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bueno, les está recordando la idea de evitar la fanfarronería, la jactancia de ponerse títulos. Ya les había mostrado el error de los fariseos, que se habían llenado de arrogancia, de engreimiento. Y un dato importante, que la palabra maestro, que se describe más adelante en el libro de los Hechos, en las cartas, como un oficio dentro de la iglesia, no es la palabra rabí, sino es la palabra didáscalos, que tiene que ver con la enseñanza. He mencionado que rabí es un tutor, es alguien que tenía, el discípulo se sujetaba como un tutor, pero el maestro en el Nuevo Testamento es un oficio de enseñanza bíblica. Así que no es la misma palabra. Nosotros hoy lo mencionamos igual, maestro, pero no es la misma palabra. Versículo 11, concluye la idea del Señor: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esta enseñanza ya se las había dado en el capítulo 20. ¿Recuerda usted? Cuando el Señor, algunos de sus discípulos, específicamente los hijos del trueno, dice: ay, Señor, queremos que en tu reino yo esté a tu derecha. Y mira, somos los mejores, como que somos los más carismáticos, como que somos los más aguerridos, somos los que tenemos un carácter más fuerte. Así que a mí ponme a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Esa es la palabra siervo, esclavo. Les está recordando algo que ya les había enseñado. La grandeza del servicio, como muchos le titulan a esta porción. Si ustedes quieren ser primeros, pónganse a trabajar. Ustedes quieren ser el número uno entre los hermanos, tienen que ser los que más sirven. Usted quiere que la iglesia tiene que verlo. La iglesia, usted tiene que servirle a los hermanos. Si usted quiere ser el más grande, es lo que le está diciendo, y es algo que se cumple, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento. Finaliza esta porción de la enseñanza diciendo, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué concluye con esta porción? Este versículo encierra la enseñanza principal de todos los versículos que hemos leído, las palabras anteriores. Bueno, el libro de los Proverbios nos ayuda a recordar algo de la sabiduría. Dice Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Es evidente, hermanos, que los fariseos no tenían esta mentalidad. A los fariseos les resultaba odioso servir. Ellos estaban acostumbrados a ser servidos, pero no a servir. Ellos no estaban dispuestos a dar, mucho menos a servir, hermanos. Ellos no querían servir al pueblo. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban así: bueno, hagan, traigan, vengan. Pero ellos no eran capaces de ayudar. Dice que no, con un dedo no querían mover las cargas que ellos mismos imponían. Ellos se habían enaltecido. Y lo vamos a ver en el capítulo 24, cuando viene el juicio sobre Jerusalén.
ellos serían humillados. Porque no quisieron reconocer. Hermanos, cuando el creyente se enaltece, cuando el creyente se llena de soberbia, cuando el creyente se llena de arrogancia, oremos y supliquemos al Señor que tenga misericordia. Porque aquí no dice en el texto que quien lo va a humillar es la iglesia. Quien humilla es el Señor. Hermanos, y cuando el Señor nos humilla, nos deja postrados en el piso literalmente. ¿Qué nos está advirtiendo el texto? Que no nos llenemos de jactancia. Que cuidemos de no ser arrogantes. Porque incluso eso puede ser muy oculto, hermanos. Por fuera puedo ser el hombre más enmascarado, pero por dentro digo, sin mí la iglesia no es nada. ¿Cuánta falta hago en la iglesia? Soy el más inteligente. Yo ya sabía eso. Sí, yo ya sé esa enseñanza. Pasemos a otra cosa. Y puede ser una soberbia oculta. Bueno, lo que dice el texto es que el que se enaltece va a ser humillado. ¿Por quién? Por Dios. Y es difícil, hermanos. ¿Cómo nos puede humillar Dios hoy? De muchas maneras. Toca la salud, toca las finanzas, toca nuestra vida de muchas maneras. ¿Con qué propósito? De humillarnos. Humillarnos. Pero no tenemos un Dios arrogante que se goza en vernos sufrir. Esto es bien importante. Tenemos un Dios que nos humilla con el propósito de que le digamos, Señor, no puedo. Enséñame. Ok, te voy a enseñar. Y nos levanta. Señor, perdóname porque traté con la punta del pie a tal persona, a tu iglesia, soy así. Qué bueno que estás reconociendo. Vas por buen camino. ¿Y ahora qué más? ¿Es suficiente reconocer? No. Es necesario ser enseñados. Aprender de mí que soy manso y humilde. Señor, se acabó. Ya no quiero vivir como yo estaba acostumbrado. Enséñame. ¿Qué más tengo que hacer? Qué actitud tan diferente. Qué actitud tan diferente. Como los fariseos tenían contacto con la ley, como la memorizaban, la estudiaban, se habían llenado de soberbia. Y el apóstol Pablo hace una advertencia severa en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Dice que no nos jactemos de la posición como injertos. Dice, ustedes no son ramas naturales del olivo. Dice el Señor, Pablo pone como ilustración un olivo y dice, tomó unas ramas y las desgajó. Dice, ustedes son injertos, están postizos, pero Dios los quiso insertar en el olivo. No te jactes, porque si Dios no perdona a las ramas naturales, no te va a perdonar a ti que eres un injertado. Nuevamente, la jactancia. Hermanos, y para eso el Señor nos ha colocado en una iglesia, para no llenarnos de arrogancia, para no jactarnos, para que estemos a la vista de toda la iglesia. Aleluya. Para eso están sus hermanos. Así que ya no le diga, no, para eso está su hermano. Para que usted sea libre de arrogancia. Para que usted no se llene de soberbia. Y bueno, ¿cómo aplicamos esta última porción? Hermano, ¿estás habituado a recibir ovación? ¿O sabes vivir en el anonimato y estar sirviendo constantemente? Hermano, ¿eres de los que sabes mucho, pero no haces nada? ¿Eres experto en dar consejos, pero nunca metes las manos en la obra de Dios? ¿Tomas las responsabilidades para servir al Señor, a la iglesia, lo que Dios ha puesto en tu corazón?
¿O esperas la ovación y los aplausos y el reconocimiento para comenzar a servir? ¿Eres moldeable? ¿Te dejas corregir? ¿Te dejas enseñar? ¿O te empecinas a hacer las cosas como tú quieres? Bueno, meditemos en estas preguntas que inevitablemente tienen que ver con la enseñanza del día de hoy. Conclusión. Jesús le recuerda a sus discípulos y al pueblo el lugar tan importante que ocupaban en ese momento los escribas y los fariseos, la cátedra de Moisés, que representa la autoridad de parte de Dios. Desgraciadamente, ellos no lo entendieron y se llenaron de jactancia, se enaltecieron, se servían del pueblo. Y ellos tenían que hacer lo opuesto. Ellos tenían una autoridad para servir al pueblo. Tomando esto como referencia, el maestro le enseña al pueblo y a los discípulos la relación correcta entre los creyentes, que es una relación entre hermanos, libres de jactancia, libres de títulos, y un solo maestro que es el Cristo, y un solo Padre que es el Señor. Años más tarde, esto lo pondrá en práctica la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos, guardando a los creyentes de la presunción y la impertinencia, la necedad de querer sobresalir entre los demás, a tal grado, escuche bien, a tal grado que vendían todo para que a los hermanos no les hiciera falta nada. Tenían todas las cosas en común. Ese es el resultado de esta enseñanza en los Hechos. Queda claro que la iglesia necesita poner en práctica este principio de humildad, fraternidad, de estar siempre humillados, porque a su debido tiempo la iglesia será enaltecida no por el pastor, no por la ciudad, no por los gobernantes, sino por Dios mismo, hermanos. Y esa es la mejor exaltación que pueda recibir un hombre, la exaltación que viene de parte de Dios. Así que perseveremos en la humildad, amemos a nuestros hermanos y seamos entendidos. Oremos en esta mañana.